mío, por este tiempo de poder estar así, Dios mío, en oración, Dios mío, en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias por poder alabarte y ahora te pedimos, Dios mío, que tú sigas derramando de tu gracia, Espíritu Santo, en este tiempo de estar escudriñando tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, obrando, guiando, ayudándonos, en el nombre de Jesús, este Espíritu Santo, este mismo Maestro que tú has enviado para guiarnos a tu verdad, para enseñarnos todas las cosas, que moviendo con libertad en este lugar, en este destino, Señor, en el nombre de Jesús, desbarata tu obra enemigo, limpia los aires, Dios mío, que los dones de tu Espíritu Santo se estén manifestando, quitando opresión, quitando dolencia, malestar, liberando, Dios mío, en el nombre de Jesús, porque donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad, Señor, en el nombre de Jesús, a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén, gloria al Señor. Aleluya, tomen asiento, hermano. Seguimos en el libro de Romanos, nos corresponde el capítulo 5, amén, aleluya, capítulo 5 del libro de Romanos, aleluya, Gracias. maravilloso Dios. Leemos alternadamente, hermanos, así como están sentados. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11, primeramente, después vemos y seguimos, amén. Tiene por título este pasaje resultados de la justificación. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Todos juntos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Gloria al Señor. Qué precioso era esta palabra, qué hermoso. Y acá el título dice resultados de la justificación. ¿Qué quiere decir resultado? Consecuencia del perdón. Amén, gloria a Dios. Las consecuencias del perdón, las consecuencias de tener a Cristo, las consecuencias, ¿no es cierto?, de haber recibido a Cristo en el corazón. Amén. Sabemos que Pablo estaba hablando a la iglesia de Roma, donde había muchos judíos, muchos religiosos, y él le va exponiendo desde que comienza esta carta, ¿no es cierto?, y mostrándole que tanto judíos, religiosos o gentiles, todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén, gloria al Señor. Y entonces, en estos versículos, hermanos, que leímos del 1 al 11, muestra una cantidad de resultados del Evangelio, de tener a Cristo, de las buenas nuevas. No es un cambio solo de religión. Y hermano, yo pensaba que uno hasta le puede seguir agregando cosas. Amén, porque hay más cosas que es el resultado del perdón en nuestras vidas. Pablo después en otras escrituras le va diciendo otras cosas, pero si nosotros quisiéramos, ¿no es cierto?, podríamos agregar cosas, porque cuántas cosas, cuántos beneficios ha traído a nuestras vidas el conocer a Cristo, el entregar a Cristo en nuestras vidas, amén, el haber sido perdonado, gloria al Señor. Entonces Pablo en esta palabra le quiere enseñar a su audiencia o a quienes les escribe esta carta, que no es cambiar de religión, ¿no?, porque eso a veces pasa.
Amén. No es un cambio, no es que antes era judío y guardaba la ley, ahora se hizo evangélico. Y a veces pasa, ¿no es cierto? A mí una vez una hermana me decía, mi marido, dice, él cambió de religión nomás, porque él lo que hizo fue dejar de tomar, pero después se fue siempre el mismo cruel como era antes con la familia. No hubo cambio. Entonces es lo mismo, necesito cambió de religión. Hay veces que la gente de afuera ve, bueno, ese cambió de religión, porque antes, yo que se iba a un bautismo de niños, ya estaba él. Pero ahora cambió de religión, y como en la iglesia que va a él no bautiza a los niños, no va. Ven como que cambia de religión nomás, o no lo podemos invitar para tal cosa, un baile o una tomadera, porque ahora ya no toma más, porque ahora cambió de religión. No puede ser que los de afuera vean así, como un cambio de religión. Antes hacía una cosa porque era de una religión, ahora ya no hace más porque es de otra. Amén, pero lo bueno es para nosotros, aunque los demás no vean, aunque los demás tienen que ver un cambio en nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude que no sea solamente un cambio de religión. Hay resultados, hay, ¿no es cierto?, consecuencias, amén, de haber sido perdonado. Amén, gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, gloria al Señor. Porque eso es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Para eso, amén, vino el Señor para transformar nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Entonces Él comienza diciendo acá, hermanos, amén, dice justificado. ¿Qué quiere decir justificado? ¿Qué otra palabra tú usas? Perdonados. Amén, perdonados. Porque la Biblia dice, nosotros no hay justo ni aún uno, pero somos perdonados. El Señor nos atribuye justificación. Somos justos delante de Dios. Amén, perdonados, justificados por la fe. Amén, no por obra, no por lo que podamos haber hecho. Amén, sino por la fe. Tenemos paz para con Dios. Eso es lo más maravilloso, amén. Algunos cuando vinimos a Cristo ni sabíamos, ni nos habíamos dado cuenta que no teníamos paz con Dios. Después que aceptamos a Cristo, muchos nos dimos cuenta, ay, qué tremendo si yo me hubiese muerto antes. Nos íbamos al infierno. Ahora cuando dice paz para con Dios, no es lo mismo, hermano, que la paz de Dios. Porque la paz de Dios es un fruto del Espíritu Santo, amén, que Dios va obrando en nuestras vidas. El Espíritu Santo da gozo, da paz, da benignidad, ¿no? Estos son frutos del Espíritu Santo. Pero esta paz con Dios, ¿qué es lo contrario de paz? Guerra, ira, ¿no es cierto? Es decir que somos perdonados e inmediatamente estamos en paz con Dios. Se terminó porque, hermano, junto con el amor de Dios, todos, ¿no es cierto?, sabemos de memoria Juan 3:16, ¿no es cierto? Pero después habla también de la ira. Amén. Que no se puede desglosar. Porque Dios es amor, pero también es ira, y no podemos ignorar. La gente no quiere que se hable de la ira de Dios. Pero no podemos separar. No podemos desglosar y decir, bueno, digo esto porque a la gente le gusta y lo otro lo dejo. Porque va junto. Amén. El que no cree ya es condenado. Amén. Que Dios nos ayude. Y lo que caracteriza, ¿no es cierto?, al ser humano, lejos de Dios, es que está bajo la ira de Dios. No tiene paz con Dios. Que Dios nos ayude a entender eso, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Se puede hacer buenas cosas, se puede ser buen ciudadano, buen marido, buen padre, todo lo bueno, buen empleado, ¿no es cierto?, honesto, todas las cosas, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no está en paz con Dios. Y nosotros tenemos paz con Dios, pero no tenemos paz con el mundo, con el pecado, con el diablo. Eso es una cosa que todos los días vamos a estar luchando y teniendo una guerra contra esas cosas, pero con Dios tenemos paz. Amén. Ya no estamos sujetos a la ira de Dios. Y la Biblia habla tantas veces, y declara y nos muestra, ¿no?, que la ira de Dios es real. Y dice un salmo, por ejemplo, el Salmo 7, dice, Dios está irado contra el impío todos los días. Todos los días. Nosotros hablamos de que Dios ama al mundo y Dios te ama, sí es cierto, pero Dios está irado. Amén. Hasta que la gente no se vuelva a Dios, Dios está irado. Amén. Pero qué precioso, hermano. Lo primero, hermano, que viene como consecuencia de haber aceptado a Cristo es paz con Dios. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Y hermano, tiene tantas cosas este pasaje de las consecuencias. Qué maravilloso, hermanos. Amén. Las consecuencias de estar en paz con Dios, ¿no?
Gloria a Dios. Justificados pues por la fe, perdonados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por guardar la ley, no es por obra, es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando entendemos que Cristo murió por nosotros, que aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestros corazones, tenemos paz con Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por quién? Dice el versículo 2. ¿Por quién? ¿Por quién qué? ¿Por quién tenemos paz? Ajá. ¿Por nuestro Señor Jesucristo? Pero dice, ¿por quién? Por Jesucristo, ¿no es cierto? También, aparte de la paz, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, en quien también tenemos entrada. Y ese tenemos entrada, ese verbo tenemos está conjugado en un tiempo presente. Amén. Tenemos ahora y vamos a tener mañana y seguiremos teniendo si nosotros permanecemos, ¿no es cierto?, en paz con Dios. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por eso el autor de la epístola a los hebreos dice, ¿no?, entrad confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, amén, para encontrar misericordia para el oportuno socorro. Qué precioso, hermanos, amén, porque Pablo le estaba hablando a muchos de los lectores de este libro. Eran gente, ¿no es cierto?, que conocía la ley, la ceremonia, ¿no es cierto?, y no tenían la entrada, no sabían que la entrada estaba abierta a la presencia de Dios. Amén. Eso se abrió cuando Cristo resucitó. Amén. Y aquel velo del templo, ¿no es cierto?, que separaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, sino solamente el sumo sacerdote. Una vez al año entraba por los pecados de todos, ¿no es cierto? Pero ese velo se rasgó, amén, de arriba abajo. Gloria al Señor. Y ahora tenemos entrada a ese trono. Qué maravilloso, hermano, poder presentarnos delante de Dios con toda confianza. Amén. Si bien nosotros pedimos oración, ¿no es cierto?, y confiamos en la oración del pueblo de Dios, pero cada uno de nosotros tenemos confianza, tenemos entrada permanente al trono de Dios. Qué maravilloso. No entramos solamente allí a la puerta, no entramos allí, sino que entramos a la presencia misma de Dios. Amén. Presentando nuestras vidas, teniendo ese acceso, esa confianza, amén, de poder entrar a la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por quien tenemos entradas por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, amén, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, amén. Y ese gloriarnos en la esperanza, ¿no es cierto?, ¿a qué otra palabra, hermanos, sería similar a gloriarnos en la esperanza? Gozarnos, ¿qué más? Nos alegramos, nos deleitamos, amén, gloria a Dios, nos gloriamos. Uno se puede gloriar, yo que sé, a veces del hijo inteligente que tiene, ¿no? Es como un orgullo, ¿no? Aunque los cristianos no tenemos que tener orgullo, ¿no es cierto? Gloria al Señor, pero un orgullo, podemos decir santo, sí, hay orgullo santo. Pero nos gloriamos, vamos a quedarnos con lo que dice. En la esperanza de la gloria de Dios. Qué maravilloso es eso, porque cuando nosotros creemos y nos hablan, ¿no es cierto?, y la palabra de Dios nos dice de las cosas maravillosas de Dios, de la gloria de Dios, lo aceptamos, lo creemos, lo esperamos. Es la esperanza bienaventurada del creyente, ¿no es cierto? Es el esperar que Cristo venga, de la gloria que tiene preparada para los que le aman, amén, gloria al Señor. Y nos gloriamos en la esperanza. Todo lo contrario, avergonzarnos. ¿Y vos creés en eso? Sí, creo. ¿Y vos tenés esperanza que va a haber resurrección? Sí, va a haber resurrección. ¿Y vos tenés esperanza de que Cristo venga? Sí, viene. Y vos tenés esperanza que el Señor te va a ayudar? Sí, me va a ayudar. Y tantas cosas nos gloriamos, nos alegramos, creemos. Amén. Gloria al Señor en la esperanza de la gloria de Dios. Y si no solo eso, como diciendo, ni que fuera poco. No solo eso, porque ya con eso de la paz, de gloriarnos, como que ya estaría, pero el Señor tiene más. Como dije al principio, nosotros podríamos añadir más cosas todavía, ¿no es cierto?, de beneficio que tenemos, amén, de tener a Cristo en nuestros corazones. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, y acá cambia, amén, porque primero era la gloria de Dios, pero ahora las tribulaciones. Y vemos, hermano, el concepto que el apóstol Pablo tenía de las tribulaciones, porque nosotros por lo general nos quejamos. Ay, que estoy pasando por esto, que esta enfermedad,
que esta escasez, que esta falta de trabajo. Y sin embargo, Pablo pasaba estas tribulaciones, pasaba persecución, preso, golpeado, tantas cosas. Él tomaba esto como un privilegio de ser cristiano. Y aquel que todo el mundo sufre, todo el mundo tiene tribulación, pero el que tiene tribulación por causa de ser cristiano es un privilegio. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquellos que tenemos un tiempito en el camino del Señor, recopilando, mirando para atrás, ¿cuánto bien nos ha hecho nosotros haber pasado por tribulación? ¿No es cierto que al momento no es agradable? ¿No es cierto? Al momento no entendemos, no hay respuesta. Pero después, hermanos, miramos para atrás y digo, ¿cómo me ayudó en mi carácter? ¿Cómo me ayudó en esto? ¿Cómo me ayudó a saber esperar? ¿Cómo me ayudó a tener paciencia? Es la manera de Dios, hermano. Uno lo entiende, ¿no? Y uno, como padre, es cierto que también no queremos que nuestros hijos sufran. Y evitamos, es decir, no queremos, pero es la manera de Dios. Dios también, y nosotros amamos a nuestros hijos, pero Dios a nosotros nos ama más. Amén, con un amor, ¿no es cierto? Sin tacha, con un amor que no se equivoca. Y si Dios permite, porque Él sabe que es necesario pasar por estas tribulaciones, porque nos va a ayudar, va a ir, ¿no es cierto?, moldeando nuestro carácter, va creando, ¿no es cierto?, virtudes en nuestras vidas, que si no fuera por las tribulaciones no las tendríamos. O demoraríamos mucho tiempo más en tener esas virtudes. Dios es sabio, hermano, amén. Y Pablo lo sabía, ¿no es cierto? Por eso dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Y así, amén, una falta de trabajo, una escasez, ¿no es cierto? Bueno, ya Dios va a tender su mano, ya Dios me va a ayudar. Y necesito esa paciencia en esperar en el Señor. Paciencia, necesito, no es que quedo ahí impasible y pase lo que pase y que sea lo que Dios quiera. Hay gente que dice así, que sea lo que Dios quiera. Eso no es paciencia. Paciencia es también confianza y esperar en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Y la paciencia dice prueba. Y la prueba esperanza. Y acá vemos, hermanos, cosas que a veces nosotros decimos mal. ¿Cuántas veces quién no ha dicho alguna vez, yo no le pido paciencia a Dios porque me manda prueba? ¿Ha dicho usted? Hemos dicho. Sin embargo, son cosas que Dios permite y que son cosas que tenemos que pasar. Es cierto que no tenemos que buscarla. No vamos a buscar la tribulación. No vamos a buscar la prueba, pero vienen solas. Ahora, cuando viene, que Dios nos ayude a estar dispuestos, ¿no es cierto?, a dejarnos trabajar por el Señor. Amén. Gloria a Dios. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué maravilloso esto, hermano, de que la esperanza no avergüenza. Y en cuántas cosas en nuestra vida diaria podemos aplicar esta palabra, hermano. Amén, porque la palabra de Dios es como una fuente. Y también el Señor la compara a un tesoro. Amén, que se va buscando y va apareciendo y va apareciendo. Y cuántas cosas de un versículo Dios nos puede hablar, nos puede ministrar, ¿no? Y dice que no, la esperanza no avergüenza. Por ejemplo, la esperanza de servir al Señor no avergüenza. Y yo mientras meditaba en esto me acordaba de Gabriel, ¿no? En el trabajo. Él trabaja de lunes a viernes. Se sabe que hay que trabajar los sábados de mañana, pero ella tiene un arreglo con el patrón que hacen casi 50 minutos más por día para no trabajar el sábado de mañana. ¿Vale? Entonces, él cumple, la mayoría de ellos cumple la semana. No trabajan el sábado, pero trabajan más lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para cubrir esas horas que no se trabajan. Ahora hay trabajo. Y a veces, ¿no es cierto?, el patrón como que lo quiere avergonzar. Tu religión no te permite trabajar los sábados, porque claro, hay religiones que los sábados no hacen nada. No es, la religión no me prohíbe. Yo tengo compromisos delante de Dios. Yo tengo que ir a Tacuarembó y tengo compromisos. No vergüenza, pero qué tremendo el enemigo. Y que Dios nos ayude a nosotros, hermano, porque esta esperanza de servir al Señor, porque un día vamos a estar delante de Él, porque un día Él va a dar galardones a aquellos que necesitan. Eso no tiene que avergonzarnos. Y a veces el enemigo quiere quitar eso,
¿no es cierto? Y de tentación, ¿no es cierto? Porque si trabaja un sábado, son horas extras. Al bolsillo va más plata, ¿no es cierto? Pero mejor es hacer tesoros en el reino de los cielos. Amén. Y cuántas cosas, hermano, ¿no es cierto? Uno puede aplicar esta palabra. La esperanza no avergüenza. Amén. Gloria al Señor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. ¿Alguien tiene algo, se le viene algo, amén, que quiera compartir? Como dice acá, y la esperanza no avergüenza. La esperanza, ¿no es cierto?, de que servimos a un Dios vivo, que ha puesto paz en nuestro corazón, que nos ha dado tantas cosas. Le servimos, no le vemos, pero le servimos. Amén, no tenemos que avergonzarnos, amén, de lo que los demás nos puedan decir. No tenemos, ¿no es cierto?, que mirar las cosas materiales antes de servir al Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Amén, gloria a Dios, porque todo tiene su lugar. Amén, todo tiene su lugar, pero no podemos, ¿no es cierto?, dedicar, cuando conocemos al Señor, dedicarnos de lleno a lo material, eso se va. Eso, hermano, es algo tremendo que uno ve, ¿no es cierto? Y yo pienso que el hermano Alberto es un testimonio, ¿no es cierto? Porque yo pensaba, cuando él trabajaba, el patrón, ¿no es cierto?, bendijo a la iglesia. Fuimos bendecidos a la iglesia, pero porque él le servía, ¿no es cierto? Pero cuando él se enfermó, se terminó todo. Yo me acuerdo que una vez le estaba internado, no fue las primeras veces, y anduvo uno de esos grandes de la empresa ahí en el sanatorio y no llegó a verlo. ¿No es cierto? Digo, ¿cómo antes lo tenían así? A ver, porque le servía, porque vive, hacía y hacía, ¿no es cierto? Y así el hombre, que uno tiene que cumplir, hacer lo que tiene que hacer, pero siempre el más importante es el Señor. Lo más importante es la obra de Dios. Tenemos que ser responsables de nuestro trabajo, pero hermano, nadie le va, hermano, usted se enferma, usted muere, el trabajo sigue, que Dios nos ayude a ser sabios para esas cosas. Me gustaría que alguien pueda intervenir y decir, y yo sé que hay hermanos que tienen experiencia, tenemos que ser sabios, tenemos que ser responsables del trabajo que nos ha dado, hacerlo como para el Señor, amén, pero no que corresponde, no ir más allá, porque le robo a Dios, amén, el tiempo que es de Dios, el tiempo que es servir a Dios. ¿Y cuántas veces el enemigo quiere endulzar de esa manera? Te doy esto, te facilito esto, lo otro, ¿no es cierto? ¿Y Dios? ¿Acaso Dios no me puede dar? ¿Acaso Dios no me puede bendecir? ¿Alguien quiere aportar algo? Aleluya. Y después, y dice, ¿no? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y acá, hermano, también tiene algo tan profundo, dice derramado. Cuando algo se derrama, es porque es abundante, porque hay mucho. ¿Y cuántas veces, hermano, en nuestras vidas tenemos el amor de Dios como con cuentagotas? Un poquitito. Y que Dios nos ayude, hermano, pedirle al Señor. Porque el amor, ¿no es cierto?, lo da Dios, el amor es de Dios. Y a veces nos conformamos a nosotros, bueno, yo soy así, me tocó esto, pero tenemos que, Señor, dame amor. Amor a veces hasta el cónyuge. Ningún matrimonio, por ejemplo, es perfecto, ¿no es cierto? Ningún matrimonio es perfecto. Pero ¿cuántas veces miramos afuera, ¿no es cierto? Y me gustaría que sea distinto, me gustaría como me lo muestran las redes sociales, me gustaría como lo muestra las revistas, ¿no es cierto? Que sea cariñoso, que sea atento, que haga detalle. Bueno, no todos son así. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Amén, para poder aceptar, para poder pedir. ¿Acaso Dios no puede cambiar? ¿Acaso Dios, y si no lo cambia, porque a veces hay personas que no quieren cambiar, y dicen, no es que soy así, por más que me enseñan, bueno, pero que cambie yo, mi actitud, ¿no es cierto?, de estar demandando del otro. Me gustaría, hermano, que hablen un poquito, porque están muy callados, pero que Dios nos ayude, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Amén. Hay abundancia, podemos, ¿no es cierto?, pedirle al Señor, podemos, amén, seguir adelante. No romper relaciones, no llegar a cosas tremendas, ¿no es cierto? Cuando podemos, ¿no es cierto?, pedirle al Señor que nos ayude, que si no tengo lo que yo quiero, lo que yo anhelo, que sea como yo quiero, pero que Dios me dé la gracia para poder aceptar y para poder amar.
Amén. Que el amor de Dios realmente sea derramado en mi corazón. Amén. Gloria al Señor. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo. Y dice Gálatas, ¿no es cierto?, que llegado el tiempo, amén, Dios envió a su Hijo. Dios tiene un tiempo para todo. Amén. Dios tuvo un tiempo para enviar a su Hijo. No lo envió ni antes ni después, a su tiempo. Y así también en nuestras vidas, hermano. Amén. A veces podemos estar pasando situaciones difíciles, pero es el tiempo de Dios. Amén. Para aprender, para algo provechoso va a sacar Dios de esto. Amén. Aleluya. Y Jesús vino a su tiempo, y a su tiempo murió por los impíos. No murió por los justos, no murió por los buenos, murió por los impíos, que éramos todos nosotros. Amén. Dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y es cierto, hermano, ¿quién va a dar su vida, amén, por los demás? Cuentan de una vez, dice que en un pueblo por ahí había un hombre condenado y decían las autoridades, cuando suenen las campanas, este hombre va a ser condenado a la horca. Y estaba su madre allí. Y ella, como madre, o lo consideraba inocente, o que no merecía una pena tan drástica, ella dice que sube al campanario, envuelve, ata su cuerpo, el péndulo se llama eso de la campana, ¿no? Envuelve su cuerpo allí, ¿no es cierto? Y cuando llega la hora que tienen que sonar las campanas, no suenan, porque estaba su cuerpo allí pidiendo que sonara. Y muere esa mujer allí. Dio su vida por su hijo. Pero acá dice apenas morirá alguno por un justo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Una madre, alguien puede dar la vida por otro. Nosotros, en casos muy especiales. Pero Cristo dio su vida por nosotros que estábamos enemistados con Él, ¿no es cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Qué maravilloso. Y yo pensaba, hermano, de toda esta lista de cosas, de beneficios, ¿no es cierto?, de resultado de esa justificación, amén, gloria a Dios, es también que nosotros tenemos que ser agradecidos, hermano. Agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros y agradecidos por los que nos rodean, ¿no es cierto? Porque a veces tomamos y tenemos actitudes como que los demás tienen obligación con nosotros y nadie tiene obligación, ¿no es cierto? Son cosas, ¿no es cierto?, que produce el Espíritu Santo, pero no hay obligación. Entonces digo que, mi hermano Luis compartía esa palabra de esa resistencia y decía, ¿no? Que justo cuando el hermano leía, yo meditaba en esa palabra, ¿no?, que dice ahí en Tesalonicenses, yo lo leo, hermanos, amén. Gloria al Señor, que dice, segunda era, ¿no? Ah, no, primera. Cuando dice, 5, 12, que dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Amén. Y cuando el hermano leía esa palabra, yo decía que Dios nos ayuda a mantener en estima. Bueno, primero comienza hablando por los que presiden el Señor, pero cada hermano, ¿es cierto?, es de bendición para otro. Y nosotros tenemos que tener en estima a ese hermano. Y si algún hermano, ¿no es cierto?, nos amonesta, es porque quiere lo mejor para nosotros, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a tener paz también con los hermanos, amén, de reconocer y ser agradecidos, porque el hermano que ama a Dios quiere lo mejor para su hermano también, amén, que Dios nos ayude, hermanos, amén, gloria al Señor, aleluya, maravilloso Dios. Pues mucho más, dice, estando ya justificados, estando ya perdonados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Qué precioso, hermano, esto, hermano. Gloria al Señor. Que Cristo, dice, murió por nosotros siendo
aún pecadores, nos libró de la ira venidera. Porque este mundo está bajo la ira de Dios, ¿no es cierto? Pero hay una ira venidera, y lo peor va a ser, ¿cuál es lo peor de la ira venidera? El infierno. Y el Señor nos libró de eso. Amén, gloria al Señor. Sabemos, hermanos, que están pasando cosas tremendas en el mundo, van a pasar cosas peores en el periodo que se llama la gran tribulación, pero la iglesia va a ser librada de vivir eso. Amén, vamos a ser libres de esa ira de Dios sobre este mundo, pero por sobre todas las cosas vamos a ser libres de la ira de Dios del infierno. Amén, gloria al Señor. Por Él seremos salvos de la ira. Porque, y acá esta explicación tan maravillosa, ¿no? Porque si siendo enemigos, porque nosotros estábamos para la ira de Dios, no teníamos paz con Dios, estábamos en enemistad. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén, gloria al Señor. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Cuando usted le predica a alguien, la hermana estuvo hablando a gente ahí donde anduvo por el hospital, ¿no es cierto? Cuando usted va y le habla a alguien, ¿no es cierto? Es Dios reconciliando esas vidas con Dios, a través de su vida, a través de usted. Está reconciliando, ¿no es cierto? Y porque son enemigos de Dios, y Dios en su misericordia envía a sus hijos, a sus hijas, para que la gente se reconcilie con Dios. No es que busquemos que la gente quede bien con nosotros, que quiera lo mismo que nosotros, es que estén en paz con Dios, reconciliados con Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. Hermano, ¿y qué le agregaría a esta lista de beneficios de la justificación? ¿Qué le agregaríamos más? ¿Ha pensado? ¿Qué más le agregaríamos? Esto es como una lista de todo, ¿no? Como usted puede hacer una lista de las cosas positivas, de las consecuencias, ¿no es cierto?, de una buena decisión. Pero como dijimos al principio, hay muchas más cosas. ¿Qué le agregaría a esta lista? Amén, de los resultados de la justificación. ¿Cómo era usted antes, cómo es después que aceptó a Cristo? ¿Qué le agregaría? ¿Están completos con esto? ¿O hay más cosas? ¿Qué le agregaríamos? Mejor ciudadanos. Somos mejor ciudadanos. Antes nos daba lo mismo, ¿no es cierto? Respetar una autoridad y hablar despectivamente, ¿no es cierto?, de una autoridad que ¿no? Pero ahora, ¿no es cierto?, el estar justificados, el perdón de Dios ha hecho en nosotros mejores ciudadanos. Amén. ¿Qué más? ¿Cuántas cosas no van a estar en bebida, en cigarro? Cuando está trabajando con alguien, esa persona se convierte, ¿no? Y deja los vicios, deja de tantas cosas. Ser buena influencia, ¿no es cierto?, para los que nos rodean. Amén. Mejores padres, mejores hijos. Disfrutar mejor la familia. Disfrutar la familia, reconocer las cosas que Dios nos da. Amén. Porque cuando estamos lejos de Dios no valoramos. Amén. Pero uno de los resultados de ser perdonado es reconocer, ¿no es cierto?, la familia. Valorar las cosas, valorar la salud, valorar, ¿no es cierto?, lo que Dios nos ha dado. ¿Alguien más piensa en algo, hermanos, que pueda añadir a esta lista? Aleluya, de beneficios. Aleluya. Se valora en el matrimonio también. Amén. El ayudarse el uno al otro, que cuando uno está débil el otro lo ayuda también. Amén. Sí, ¿no es cierto? Pero antes que era una guerra, ¿no es cierto? Una guerra. Amén. De hacer mal. Pero ahora un resultado de la justificación, un resultado del perdón, es el amar al prójimo, amar al cónyuge, ¿no es cierto? Aunque yo a veces tenga que sufrir por alguna actitud, ¿no es cierto? Pero como el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, Dios nos capacita, ¿no es cierto?, para esperar, para confiar, para pedir con fe,
¿no es cierto? Y no dar porque ya todo ya es así, ya todo se terminó, no entregarlo, amén, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, amén, gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Y muchas veces soportar nos ayuda a callar. Amén. Nos ayuda a ser mejor persona. Amén. ¿Cuántas veces Dios está tratando con nosotros? ¿No es cierto? Dice que el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere aportar algo? Pensaba también, pastores, ser agradecido, porque antes no era. Amén. Como que lo agradecíamos, y ahora ser agradecido con todas las cosas Amén. que tenemos. Y así agradecer al Señor y a las personas también. Amén. Qué bueno eso, necesito ser agradecido. Eso es un resultado, necesito ser perdonados. Porque el perdón nos hace ver lo que éramos sin Dios, ¿no es cierto? Y que no somos nada, que merecíamos un infierno. Entonces, al estar en paz con Dios, nosotros estamos agradecidos por tener una iglesia, por tener hermanos. Amén. Mi iglesia necesita que ora, Juanita anda para allá pasando esa dificultad. Hoy es el día de su cumpleaños. Pero hay una iglesia que está hablando, no la podemos librar de esa tribulación que está pasando. Pero dentro, ¿no es cierto?, de todo eso hay una iglesia que ora, que la apoya en oración, que la sostiene. Ella siente la fortaleza, así como otro hermano, otro ha estado descompuesto en este día, nosotros tienen oración, ¿no es cierto? Y Dios obra, Dios escucha, ¿no es cierto? Y tantas cosas, hermano, amén. Entonces agradecidos por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermano? Aleluya. Seguimos entonces, leemos alternadamente desde el 12 hasta el 21. El título dice Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos ampararon mucho más, mucho la gracia y el don de Dios por la gracia del hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por nosotros, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y acá en estos versículos, el apóstol Pablo toma de ejemplo a dos hombres. Toma a Adán, amén, y a Cristo. Gloria al Señor. ¿Adán quién fue? El primer hombre, ¿no es cierto? Un hombre creado por Dios, el primer hombre creado por Dios, ¿no es cierto? Fue Adán, amén. Estaba en estado de inocencia, ¿no es cierto? Pero en cierto momento pecó. Dios le había dicho, si comes del árbol, de la fruta del árbol, ¿no es cierto?, morirás, amén. Y la muerte vino. Él siguió viviendo, pero murió, ¿no es cierto? Y eso, hermano, cualquiera que diga que no, en cualquier pueblo, en cualquier aldea, en cualquier ciudad, hay un cementerio. Es decir, que la gente muere. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, amén,
Aleluya. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aleluya. Ese, vamos a decir, ese germen del pecado quedó en la raza humana. Después de Adán, todos los que nacieron en pecado. Aunque no hayan hecho, como dice acá, que no hayan pecado a la manera que Adán. Nace un niño y dice, ay, qué angelito. Pero ese angelito está sujeto a la muerte. Amén. Capaz vive, ¿no es cierto? Pero un día va a morir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene el germen del pecado, aunque no haya hecho lo que hizo Adán. Amén. Y toda la raza humana está sujeta a Adán. Toda la raza humana de ahí en adelante somos pecadores. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, que la ley, amén, de los judíos vino, amén, después de Adán, ¿no es cierto? Había pecado, pero como no estaba la ley que dijera no hagas esto, no hagas lo otro, no se inculpaba de pecado, no había castigo por el pecado. No obstante, dice el 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Moisés por qué? Porque fue quien dio la ley de Dios al pueblo. Aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura de Cristo. Adán de lo malo, ¿no es cierto? Porque de él surgió el pecado y pasó a toda la generación. Cristo hizo lo bueno, ¿no es cierto? Y por eso bueno que él hizo, todos podemos ser salvos y libres de la condenación del pecado. Pero el don, amén, lo de Cristo, ¿no es cierto? No fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vamos a decir lo contrario. Adán, ¿no es cierto?, transmitió el pecado a la raza humana. Jesús, el Hijo de Dios, amén, otorga la salvación a la raza humana. No todos son salvos, pero Él murió por todos. ¿Quiénes son los salvos? Los que aceptan, los que reciben. Amén. Qué tremendo, porque de Adán no se puede decir, no, yo no soy pecador, pero todos pecaron igual. Pasó para toda la humanidad. Sin embargo, Cristo murió por todos, pero son salvos los que aceptan su sacrificio. Amén. En su corazón. Aleluya. Y con el don de la salvación, ¿no es cierto? Dice en 16, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Cuál fue el pecado de Adán? De comer del fruto prohibido, ¿no es cierto? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Amén? Cuando vino el don, que es Jesucristo, ¿no es cierto?, eran muchos pecados. Amén. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él cargó, dice, sobre sus hombros el pecado del mundo. ¿Qué pecado cargó? No solo de desobediencia como Adán y Eva, o como Adán que comió el fruto prohibido, cargó el pecado de la prostitución, cargó el pecado del lesbianismo, cargó el pecado de la homosexualidad, cargó el pecado del robo, del homicidio, de la mentira. ¿Cuántos pecados, hermanos, fueron, amén, cargados sobre los hombros de Cristo? Amén. Por eso Él tiene poder, hermanos, amén, para perdonar todo pecado. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. A veces nosotros somos reacios al ver o enterarnos de alguien que fue muy asesino, que fue muy cruel, dijo, ese no tiene perdón de Dios. Si se arrepiente, Dios le perdona. Amén. Jesús cargó en la cruz del Calvario con todos sus pecados. Amén. Gloria a Dios. El que recibe a Cristo, amén, que entiende, que acepta que Jesús murió en su lugar, recibe el perdón, sea el pecado que tenga que haya cometido, ¿no? Gloria a Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, amén, porque la muerte vino por el pecado de Adán y la muerte reinó, amén, a través de los siglos,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Qué maravilloso, hermano. Nosotros estamos recibiendo, hemos recibido el don de la gracia, amén, el don de la justicia de Cristo, amén, y somos imputados y justificados, entonces somos perdonados, amén, gloria al Señor, aleluya. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, amén, por Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y acá vemos, hermano, la diferencia. De Adán vino para todos los hombres, todos son pecadores. Ahora de Cristo dice que vino a todos los hombres para la justificación de vida, pero no todos son justificados. ¿Por qué lo decimos nuevamente? Porque no todos aceptan el sacrificio de Cristo. Pero Jesús es como dice ahí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, amén, que dio su vida, gloria al Señor, pero no todo el mundo es salvo. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo, no aceptan lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Y dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Los judíos que estaban acostumbrados a la ley, ellos pensaban que la ley limitaba el pecado, pero no. La ley mostraba el pecado, pero nadie podía cumplir la ley. Amén. Por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que se dieran cuenta que no se puede luchar contra el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. ¿Y dónde vemos que sobreabunda la gracia? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando vino Cristo, ¿no es cierto?, para salvarnos y librarnos del pecado. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Glorioso, qué maravilloso, hermano. Amén, gloria al Señor. La gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermano, qué maravilloso. No hay otro, amén, que pueda salvar. Hay muchas religiones, muchos, ¿no es cierto?, que proclaman, como dice la palabra, su propia bondad. Amén. Pero no todos llegan a Dios. Hay muchas religiones que son buenas, que tienen buenas intenciones, ¿no es cierto?, enseñan a la gente a ser buenas personas, a ser buenos ciudadanos, a dejar los vicios y todas esas cosas, ¿no es cierto?, pero no llevan a Dios, no está la gracia, amén, solamente a través de Cristo Jesús, amén, gloria. Así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es el único, hermano, que nos puede salvar, el único que nos puede libertar. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano, de esto que hemos hablado? Hace unos días apareció un vecino ahí diciendo que era de una religión, pero que no se congregaba, que solo buscaban ayudar a la gente nomás. Sí, hay muchos así, ¿no es cierto? Porque es cierto, Jesús dijo, siempre habrá pobres entre vosotros y cuando quieran le podéis ayudar, pero eso es como una cosa secundaria. Lo primero es anunciar, ¿no es cierto?, la salvación a través de Cristo. Lo demás va según las posibilidades, ¿no es cierto?, de que tenga la iglesia para dar. Es cierto que hay que ayudar y procuramos, ¿no es cierto?, pero lo primero es que la gente sea reconciliada con Dios, que sea salva de sus pecados, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor enseñó. Lo demás es secundario. No está mal, pero no es lo primero. ¿Amén? ¿Alguien más quiere aportar? Ayudamos si tenemos el poder para ayudar, porque Amén. tampoco vamos a sacar lo que no tenemos para Seguro. Amén, pero que Dios nos ayude, hermano, porque muchas veces nosotros acusan, ¿no es cierto?, a los cristianos. El deber del cristiano es anunciar la palabra de Dios. Decir que la salvación a través de Cristo, que solo Él puede perdonar. Lo demás es secundario. Sí, a ver. No, me voy del tema, si quieres terminar lo que estaba diciendo. No, está bien. No, hoy que tal vez ya lo hablaron, pero hoy que se celebra, ¿no?, el día de la Reforma Protestante, estaba pensando que todo el tema de este capítulo es una de las cosas que ayudó más a Martín Lutero, ¿no?, a poner esas tesis, porque justamente solo Cristo salva es todo lo que más ha resaltado en este pasaje, solo a través de Cristo la salvación, y fue el libro que despertó a Lutero para
el libro de Romanos, esto fue lo que Lutero le hizo ver, ¿no es cierto? Que es todas las obras que el hombre puede hacer, todos los ritos que puede hacer, todas las abstinencias, ayunos y oración y tantas cosas que no es para, no tenemos la salvación por eso, la salvación es por Cristo, perdón, arrepintiéndonos y sintiendo el perdón de Dios. Que después vienen las obras, sí, pero primero es la salvación a través de Cristo. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Gloria a Dios. No importa si se vuelve atrás, hermano. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Yo había puesto acá, ¿no?, de los beneficios de la salvación, ¿no? Paz con Dios, amén. Gracia significa no tengo que probar que soy digno del amor de Dios. Dios es mi amigo, amén. Porque no podemos decir, a mí Dios me salvó porque yo era buena, porque vio un potencial en mí. No, eso es después, ¿no es cierto? Dios me salvó por su misericordia, por su gracia, yo no lo merecía. Amén, gloria al Señor, aleluya. Dios es mi amigo. La puerta de acceso está permanentemente abierta. Amén, eso es lo más maravilloso, hermano. Y yo pensaba, ¿no? Porque el que tiene los hijos tienen amiguitos, ¿no? Y van a su casa. El amiguito, si le enseña, ¿no? Lo va a ir a abrir la heladera. Porque no es la casa del hijo, sí puede abrir la heladera. Pero el que no es la casa, ¿qué? Pero, y así también con las cosas de Dios. Nosotros tenemos acceso a pedirle, a reclamar sus promesas, porque somos sus hijos. Pero los que no son sus hijos, no tienen acceso libre. Amén. Tenemos acceso libre. Amén, gloria a Dios. La puerta de acceso está permanentemente abierta, no hay hora. Amén, que digo, no, a esta hora el Señor no te puede atender. En todo momento, en todo lugar. La cuenta ha sido pagada por Jesús. Amén, es precioso ahí en Colosenses cuando dice, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y resucita victorioso. Y dice que Él mostró a los demonios y al diablo el acta que había contra nosotros, que nos era contraria. Como que había allí, ¿no es cierto?, un acta de todos nuestros pecados, de todas nuestras ofensas a Dios. Y el Señor derrotó, ¿no es cierto?, a Satanás aquí en la cruz del Calvario. Y esa acta fue anulada. Cada uno de nosotros, hermano, el Señor pagó nuestras cuentas delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La cuenta ha sido pagada por Jesús. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Entrada por la fe. Nos gloriamos en la esperanza, en la certeza. ¿Qué es la esperanza? Amén, en la certeza. Aleluya. Nos gloriamos en las tribulaciones. Estas producen paciencia. Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué cosa, qué dones, qué cosas maravillosas, hermanos, que ¿quién la va a dar? No la da el mundo, no la da nadie. Esas son cosas, son perlas, ¿no es cierto?, que Dios va añadiendo en nuestras vidas, que tiene su tiempo, que tiene sus procesos, que nos quejamos, que nos duele, que ay, no, pero allí estamos, que Dios nos ayude a perseverar, hermano. Amén, porque todo lo que Dios tiene es bueno para nosotros. Amén, gloria al Señor, aleluya. Bendito el Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermano? Bueno, vamos a leer entonces el bosquejo. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Alabado Dios. Tú eres bueno, Señor. Gloria a Dios. Romanos 5, el título es Beneficios de ser justificados por la fe. Punto A. Los beneficios de creer. Versículo 1 y 2. Paz y una gracia permanente. Versículo 3 y 4. La promesa de gloria también es para el tiempo presente. Versículo 5. Evidencia para la esperanza. El amor de Dios en nuestros corazones ahora mismo, evidenciado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 6 al 8. Una descripción del amor de Dios hacia nosotros. Y versículo 9 al 11, salvación de la ira de Dios. Aleluya. Punto B, los dos hombres. Versículo 12, la propagación del pecado es toda la raza humana, o en toda la raza humana. Versículo 13 y 14. Una objeción contestada. Yo pensaba que éramos pecadores debido a que violamos la ley.
Versículo 15 al 17. Contrastes entre la obra de Adán y la obra de Jesús. Versículo 18. Resumen, los dos hombres. Versículo 19. Resumen de los contrastes. Versículo 20. El propósito de la ley. Y versículo 20. B. El reinado de la gracia. Aleluya. Y las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué beneficios obtenemos de la justificación? Pregunta 2. ¿Cómo muestra Dios su amor por nosotros? Y pregunta 3. ¿De qué nos libra la justificación? Aleluya. No sé si hay un versículo ahí. 5 al 9. Muy bien. Aleluya. Maravilloso. Gloria a Dios. Precioso es el Gracias, Señor. Señor. Gloria al Señor. Maravilloso Dios. Qué bueno, Amén. Aleluya, qué lindo. Que Dios nos ayude a entretener esto tan precioso. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a estar orando. Gloria al Señor. Maravilloso nuestro Dios, se pone de pie. Gracias, Señor. Maravilloso. Te adoramos, Señor. Te alabamos. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias por este privilegio tan grande, Señor, de estar, Dios mío, sentado a tus pies, Señor, meditando, Señor, en esta palabra tan hermosa, Señor, tan profunda, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir escudriñando, Señor, examinando nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, bendice tu iglesia, bendice, Señor, lo que han estado escuchando es audio, Señor, lo que han de recibir esa enseñanza a través de internet, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Bendice a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén.